Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Hoy día vamos a comenzar la clase con una última retroalimentación acerca de las clases y de las actividades que estuvimos realizando anteriormente. Estas preguntas, elegí solamente de dos, estas preguntas son de las autoevaluaciones que me han entregado hasta el momento. Y asimismo también elegí algunas de las cosas que ustedes sientan haber aprendido en este proceso. ¿Ya? Vamos a partir entonces con las preguntas. La primera de ellas dice, ¿cómo se podría definir de manera más detallada el origen de la filosofía? Me parece muy pertinente la postura que establece Karl Jasper cuando hace una diferenciación entre origen y comienzo de la filosofía. ¿Ya? Así que pensando en el concepto que él le da a el origen, ¿no es cierto? Como lo establece en su texto como la fuente que mueve el impulso del filosofar, que como aquello que mueve la voluntad del individuo, ¿no es cierto?, a indagar acerca de su realidad. Pensando en esa concepción de origen, es que podemos afirmar que ese origen entonces está en la capacidad de asombro de los individuos, ¿ya? Entendiendo el origen como aquello que mueve al individuo, aquello que mueve entonces al individuo a filosofar, es efectivamente su capacidad de asombro, ¿ya? Asombro y curiosidad. Ambas cosas son las que van a mover al individuo a querer saber qué es lo que pasa a su alrededor, ¿ya? Entonces, para definirlo, podríamos decir que el origen de la filosofía se encuentra en el asombro y la curiosidad del individuo. Ese es el primer paso, ¿ya? Y todo esto, este impulso, nos va a llevar, ¿no es cierto?, a problematizar la normalidad, aquello que dábamos por sentado. De hecho, el texto, ¿no es cierto?, que ustedes leyeron, que era de Rosy Braidotti, yo se los puse ahí porque me pareció muy interesante la manera en que esta autora desmitifica el uso de las tecnologías. Cuando se les pregunta a ustedes en primera instancia cómo entienden las tecnologías, todos lo ven como algo bueno, como algo que ayuda al individuo, como algo que está allí al servicio de la humanidad para hacer su vida más sencilla. Esa es la primera idea que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de filosofía y normalizamos, obviamente, ¿no es cierto?, su uso. Pero sin embargo, hay algo que asombra a la autora en este texto, ¿no es cierto? Hay algo que le produce un develar, ¿no es cierto? Esto que nosotros dábamos por normalidad. Y a partir de eso genera toda una reflexión, se cuestiona y problematiza esto que dábamos por normal y nos hace darnos cuenta que muchas veces el uso de la tecnología nos lleva a no darnos cuenta, a perder la conciencia de cómo estamos utilizando la tecnología. Que muchas veces, y la verdad es que el mayor efecto que tiene en la humanidad no es tan positivo, ¿ya? O sea, hay que ver solamente, ¿no es cierto?, lo que pasa hoy día en la actualidad, donde nos lamentamos haber tal vez inflado tanto las fuentes de ingresos para armamento y un montón de otras cosas tecnológicas que tienen que ver con dañar a otros y no se preocuparon, ¿no es cierto?, de tener y de inflar, ¿no es cierto?, los fondos en ciencia para sobrellevar este mismo proceso que estamos teniendo hoy en día con el coronavirus y con la pandemia que nos tiene a todos en estas condiciones. Entonces, desmitificar, sacar de la normalidad, y eso se hace a través, ¿no es cierto?, del asombro. Después, la otra pregunta dice, ¿cuál es el límite que tiene la filosofía si se considera que es el hecho de cuestionarse las cosas? Mira, cuando hablamos de límite, y bueno, de hecho nosotros vamos a trabajar en una actividad posterior relacionada con el límite de la filosofía, pero si nos ponemos a pensar en la filosofía como algo que es inherente al individuo, y como bien decía Kant, ¿no es cierto?, que los individuos tenemos una necesidad imperante de hacernos preguntas, no tendría un límite determinado, ¿ya? Podemos cuestionarnos hasta el último día de nuestra vida, ¿ya? Y hacernos preguntas que nos sacan de esta zona de confort. Ahora bien,
hay otros filósofos ya que dicen que la filosofía es una actividad que intenta explicar cada paso que damos hacia la muerte. Ya la filosofía viene a ser el instrumento para comprender nuestra existencia como seres humanos. Los individuos nos hacemos preguntas porque necesitamos explicar aquello que nos parece incomprensible, aquello que no, nos da seguridad. ¿Ya? Esas son las cosas que nosotros nos preguntamos. Y una de las grandes cosas que los individuos no podemos responder es qué pasa una vez que morimos. Entonces, obviamente, algunos filósofos también entienden que la filosofía tiene su límite en la muerte, ¿ya? En este no comprender que hay más allá de nuestra existencia. Después dice, ¿acaso estamos filosofando todo el día? ¿O el hecho de hacerse preguntas no necesariamente significa el acto de filosofar? Y aquí es muy importante tener claro que cuando yo hablo de hacer filosofía tiene que ver con una pregunta que es especial, no es cualquier tipo de pregunta. Cuando todos tenemos la capacidad de hacer filosofía, pero para eso tenemos que hacernos las preguntas correctas, ¿ya? La pregunta filosófica es una pregunta trascendental, ¿ya? Es una pregunta que no es concreta, que no me va a preguntar de qué color es la taza. Eso no es una pregunta filosófica, sino que una pregunta filosófica viene a desmoronar, a mover el piso, ¿no es cierto?, de aquello que hemos dado por normalizado. Hoy en día podríamos hacernos, ante esta situación de crisis en la que nos encontramos, un montón de preguntas filosóficas, ¿ya? Nos podemos preguntar en torno a cómo estamos entendiendo la educación hoy en día. ¿Es pertinente lo que hemos hecho hasta este último tiempo en educación? Si cuando nos enfrentamos a una crisis nos vemos ante estas dificultades para poder comunicarnos, ¿hay que reformular la educación? Esas son preguntas que son trascendentales porque no van en búsqueda de una sola respuesta, sino que van en búsqueda tal vez de muchas respuestas distintas que se van a tener que enfrentar para llegar a algún tipo de consenso, ¿ya? Entonces, claramente, cuando hablamos de que todos pueden filosofar, es porque todos tienen la capacidad de hacerse ese tipo de preguntas. Pero yo no estoy filosofando si yo me levanto y me pregunto, hoy día me quiero teñir el pelo amarillo. ¿Me lo teñiré o no me lo teñiré? Eso no es una pregunta filosófica, ¿ya? Una pregunta filosófica va en búsqueda de una respuesta que sea racional, universal, radical, como les había puesto yo también, ¿no es cierto?, en la evaluación, ¿ya? Y crítica. Por lo tanto, ¿no es cierto?, hago filosofía en la medida que soy capaz de hacer este tipo de preguntas. De que todos son capaces, todos son capaces. De que todos los hacen, no todos lo hacen, ¿ya? Está al alcance de sus manos, pero no todos lo hacen. Vamos a ver lo que aprendieron, ¿ya? Primero dice, aprendí la importancia que tiene la filosofía en nuestras vidas, tanto individualmente como social, y junto a ello, las herramientas que ésta nos entrega para tratar de comprender mejor nuestro entorno e incluso a nosotros mismos. Después dice, todos podemos filosofar, cuestionarnos si se tiene algún incentivo para hacerse preguntas. Y ahí, ¿no es cierto?, vuelve el compañero o compañera a hablar del incentivo. Hay algo que motiva al individuo a hacerse preguntas. Eso que motiva al individuo a hacerse preguntas es su capacidad de asombro, la curiosidad que tiene por el mundo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ese es el primer paso para filosofar, ¿ya? Ese es su origen, ¿ya? Después dice, la filosofía se origina por las dudas y el asombro, caracterizándose por el planteamiento de diferentes preguntas o cuestionamientos, teniendo como finalidad encontrar el sentido de las cosas. Aquí me gustaría detenerme un poquito porque siento que la compañera da muy bien en el clavo con la descripción que realiza, y nos habla de no solamente el origen de la filosofía, sino que cuál es la finalidad que tiene. ¿Por qué yo me hago estas preguntas? ¿Me las hago porque sí? ¿Me las hago porque me las hago y no tengo ninguna respuesta de vuelta? No, hay algo que mueve a la filosofía y que lo mueve hacia algo más, lo mueve hacia un objetivo. Como les decía recién, para muchos el objetivo que tiene la filosofía es comprender lo incomprensible en el individuo, ¿ya? El por qué las cosas son lo que son. Y ahí, ¿no es cierto?, habla del sentido de la vida. Dice, además,
esta no solo se centra en aspectos relacionados a la crítica del ser humano, como solía pensar con anterioridad, sino que va más allá, permitiendo el cuestionamiento en múltiples áreas, siendo así parte fundamental incluso de las ciencias o las matemáticas. Bueno, y aquí es muy importante lo que dice también la compañera o compañero, porque efectivamente la filosofía es la base o las raíces sobre las que se asientan prácticamente todas las áreas del saber. Sería súper bueno que en algún momento pudieran hacer el ejercicio de indagar o investigar cuáles son las preguntas trascendentales que se han hecho otras áreas del saber, como por ejemplo en las matemáticas, ¿no es cierto? En química, en física. De hecho, muchos filósofos fueron químicos, físicos. Los presocráticos se preguntaban acerca de la naturaleza. ¿Ya? ¿Cuál es el origen de todo? Esa es una pregunta que comparten incluso, ¿no es cierto?, con el área de la ciencia en biología. ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Ya? Son preguntas trascendentales que surgieron, ¿no es cierto?, en la filosofía. Y es más, incluso hay un momento en la historia de la filosofía, ¿ya?, que no se diferenciaba filosofía de ciencia. En la época antigua, clásica de la filosofía y ciencia, ciencia y poesía eran una misma cosa. Comienzan a tomar rumbos distintos cuando al intentar explicar estos cuestionamientos toman distintas metodologías para hacerlo, ¿ya? La ciencia, ¿no es cierto?, se va a basar en experimentos empíricos para dar respuesta a estas preguntas, y la filosofía, por su parte, ¿no es cierto?, va a utilizar otro tipo de metodologías como la mayéutica o como la dialéctica, y nosotros vamos a ir trabajando también algunos de esos métodos para comprender a lo que va, y donde el diálogo es la herramienta principal en la filosofía, ¿ya? Después dice, aprendí la importancia del pensamiento crítico a la hora de pensar en la filosofía, pues es la base de esta. Para todo pensamiento filosófico se necesita cierto grado de análisis y de un hilo de pensamiento metódico que se tiene que exteriorizar con la gente para poder compartir puntos de vista o exponer el propio. Y eso es lo que logran este tipo de textos. Bien, porque efectivamente el pensamiento crítico, del que habla acá el compañero, tiene que ver con varias características en la forma en que nosotros tenemos de razonar, ¿ya? Para pensar críticamente, en primer lugar, tenemos que despojarnos también de nuestros prejuicios, tener la mente abierta para poder encontrar en la diversidad, que es algo que vamos a ver ahora, encontrar en la diversidad, ¿no es cierto?, una manera de encontrar una respuesta, de encontrar una verdad, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta claramente que esas verdades son contingentes. O sea, no quiere decir de que eso no pueda cambiar, ¿ya? ¿Por qué? Porque las personas y los sujetos que están presentando respuestas ante estas preguntas trascendentales también cambian, porque cambia la historia, cambia el contexto, ¿ya? Entonces, obviamente, esas verdades son contingentes, sirven para un momento determinado de la historia. Y eso ustedes lo pueden analizar también, por ejemplo, en el área de historia, cuando ustedes trabajan y van viendo, ¿no es cierto?, la manera en que el hombre va evolucionando, es porque su pensamiento también va evolucionando, ¿ya? Por eso la filosofía tiene esta gracia de no ser un área en que sea determinante, que sea concluyente. Por eso también la filosofía podríamos decir que no se puede definir un límite para ella, ¿ya? Ya, vamos a ver entonces ahora qué vamos a comenzar a trabajar ya en esta clase. En esta clase, ya o esta semana, vamos a comenzar a trabajar en por qué es importante la filosofía. Vimos cuál era su origen, su comienzo, ¿ya? Dijimos que el origen de la filosofía entonces se encuentra en el asombro, en la curiosidad del individuo, ¿no es cierto? Y el comienzo histórico va a comenzar en tres lugares a la vez, que es China, India y Grecia, ¿ya? Y bueno, ya nos cuestionamos, ¿no es cierto?, cuál es el comienzo. Ahora vamos a ver por qué es importante. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas actividades? Es introducir el tema sobre la importancia de la filosofía, pero obviamente primero activando sus conocimientos previos, ¿ya?
Miren, esta imagen es la misma que yo les presenté en un principio. Ahí vemos varios rostros distintos, colores distintos, culturas distintas, ¿no es cierto? Y que se hacen distintas preguntas. Por ejemplo, dice, ¿qué podemos conocer? Dice ahí, ¿no es cierto?, la señora. Después dice, ¿existe la verdad? ¿Qué significa vivir bien? ¿Somos los mismos aunque cambiemos? ¿Cómo podemos saber lo que es justo? ¿Qué nos hace humanos? ¿Cómo se define qué es lo bello? ¿Somos responsables de todo lo que hacemos? ¿Deberían los animales tener derechos? ¿Debe haber límite para la ciencia? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? ¿Por qué existe la política? ¿Cómo se alcanza la felicidad? Quiero que en esta primera parte observen esta ilustración, ¿ya? Y respondan esas preguntas que aparecen allí de manera súper breve, ¿ya? Que no les tome más de 5 minutos responderla. Y dice así, como les decía yo recién, en la ilustración vemos una diversidad de personas planteándose distintas preguntas. A partir de lo observado, responde. ¿Te has hecho preguntas como esta alguna vez? ¿En qué se diferencian y qué tienen en común las personas de la ilustración? ¿Qué temas y problemas comparten? ¿Cómo puede nuestra diversidad enriquecer las respuestas ante los problemas que tenemos en común? No se tomen más de 5 minutos para responder esto, ¿ya? Y una vez que lo hagan, ¿ya? Y que lo publiquen en el foro. Yo sé que a varios de ustedes no les gusta publicarlo de manera, ¿no es cierto?, pública, valga la redundancia. Háganlo de manera privada. Yo obviamente voy a tratar de ir haciendo algún tipo de resumen de su respuesta. Y una vez que tengan respondido esto, ¿no es cierto?, vamos a pasar a observar el video de este filósofo. Slavoj Žižek es un filósofo contemporáneo, ya que es muy famoso hoy en día. De hecho, está liderando una de las discusiones filosóficas del momento relacionadas con la pandemia del coronavirus, con otro filósofo que siempre me cuesta mucho decir su nombre, asiático, se los voy a escribir más ratito, ¿ya? Y que se están cuestionando qué va a pasar con nuestra sociedad una vez que termine la pandemia, ¿ya? En cuanto al modelo económico que nosotros tenemos o que impera, ¿no es cierto?, en el mundo, que es el capitalismo. Entonces hay una discusión bastante interesante que de hecho la vamos a buscar y la vamos a analizar más adelante. Pero bueno, la idea en este momento es que veamos qué nos dice Slavoj Žižek con respecto a la filosofía y la importancia que ésta tiene, ¿ya? Entonces vamos a revisar el video. Yo lo tengo acá, pero para que este video no sea tan largo les voy a dejar el link, ¿ya? Entonces, la segunda actividad del día de hoy es que ustedes, una vez que terminen de responder las preguntas de la ilustración, vean el video de Slavoj Žižek y respondan a las preguntas que vienen a continuación, ¿ya? Que dice, a partir de lo expuesto por Slavoj Žižek, respondan estas dos preguntitas. Dice, ¿qué finalidad tienen las preguntas filosóficas? Y según su punto de vista, ¿cuál es la función de la filosofía? ¿Ya? Eso hoy día para el final de la clase, ¿ya? Y obviamente ahí vamos a ir haciendo algunas retroalimentaciones al respecto, ¿ya? Lo otro que les voy a dejar, ¿ya? Y esto con fecha de entrega para la próxima clase que tengamos, que me parece que es el martes 12 de mayo, ustedes tienen que desarrollar esta guía que obviamente lleva por nombre esta actividad que se llama ¿Por qué y para qué hacer filosofía? ¿Ya? Y el objetivo es el mismo relacionado con esto, y aquí aparecen distintos fragmentos y que la idea es que ustedes puedan ir respondiendo las preguntas que aparecen a continuación, ¿ya? Entonces, ustedes tienen plazo de entrega para esta guía hasta esa fecha. Y voy a responder preguntas ese mismo día,
ya al respecto. Bueno, en realidad, chiquillos, ustedes pueden subir sus preguntas en cualquier momento. Yo, si bien tenemos un horario de trabajo, eso no quiere decir de que ustedes no me puedan enviar sus preguntas y que yo, a la medida que tenga el tiempo para hacerlo, se las voy a ir respondiendo incluso antes del horario en que tenemos clase. Lo que sí les voy a pedir es que ojalá participen, que me digan que están presentes en las clases, porque tenemos que llevar ese registro de asistencia y de interacción con ustedes para que no perdamos el vínculo y podamos adaptarnos a esta situación en la que nos encontramos, ¿ya? Entonces, a modo de resumen, primera actividad que ustedes tienen que realizar en el foro, y que tiene que estar lista el día de hoy, es observar la ilustración, responder de manera breve esas 4 preguntitas que ahí aparecen, y en segundo lugar, ver el video, ¿no es cierto?, de este filósofo, y responder solamente 2 preguntas relacionadas al video, ¿ya? Y la guía de trabajo que les voy a dejar, tienen que responderla, ¿no es cierto?, durante esta semana, y tiene que estar subida a este foro el día 12 de mayo, ¿ya? Cualquier duda, consulta, yo estoy conectada, me escriben, puede ser por el chat o puede ser a través de este mismo foro. Ya que tengan un buen día y estoy atenta a cualquier duda.